Roy, buenos días, ¿cómo estás? Muy Roy buenos días. Campos. Pues no frío todavía, vamos a aguantar, pero no como nada comparado con Hermosillo, Oye, nada. pero es que es global warming, maestro, el cambio climático, porque el año pasado a esta fecha, recuerdo que me salió ayer, gracias al Facebook, una transmisión que hicimos, estábamos con chamarra, con chaqueta, frío, viento helado, se estaba haciendo frío en realidad. Es que ya estamos a un mes de diciembre, ya estamos terminando otoño, fíjate nada más, y seguimos con calor en general. O sea, Pero ahorita estamos amaneciendo, digamos que templadón aquí en la Ciudad de México. ¿como cuánto está, más o menos? Mira, no sé, ¿para qué invento? ¿Para qué invento? Pero lo siento, digamos, no tengo termómetro, pero se siente templado. Está bueno, mi Roy. A ver, empezando, ¿cómo? A ver, ayer me gusta a mí por siempre, por eso corroborar antes de, porque ya ves Venga, con las fake news, ¿no? De repente empiezan a circular cosas por WhatsApp. Ahorita el principal medio de comunicación es en WhatsApp, se me hace, porque empieza primero el sí, WhatsApp, ¿estás de acuerdo? Te empieza a llegar, luego en internet y vi, a ver, quise primero corroborar, me metí y vi que sí había un estudio, pero dije, mejor que nos lo explique Roy Campos, porque luego se utiliza mal, mejor que el quien lo hizo y quien lo coordinó, y es un estudio nacional de gobernadores. Hablaba la semana contigo del presidente, ¿no? Que me decías había sí, una baja, ¿verdad? Eso y ya lo sigue, y sigue. confirmamos. Y sigue, Y porque sigue. A ver, la semana pasada terminamos con el caso Levarón ¿sí? y después de Levarón se le acumuló Evo Morales y entonces ha seguido la baja. A ver, platícanos, empezando por ahí No, entonces. a ver, primero, en la aprobación de López Obrador tienen 3 eventos que continúan, así continúan. Culiacán, terminando Culiacán aparece Sonora, terminando Sonora aparece Evo Morales. Y los tres le han sido negativos. Y en ese momento, fíjate, en el último mes, ¿qué hemos hablado de programas sociales? Nada. O sea, es su Ujú. tema, no ha sido tema. O de castigo a la corrupción. Han pasado desapercibidos los señalamientos sobre corruptos. Sus temas que le dan popularidad han sido sustituidos por temas complicados que él no se ha podido escapar. Todavía en la mañanera de hoy, cuando le preguntan de Evo Morales, dice, de eso no hay que hablar porque los conservadores, porque sabe que son temas que le quitan, no que le dan. Y entonces, bueno, está, digamos, en una tendencia decreciente y yo lo que te diría es que está esperando el 1 de diciembre porque ahí de alguna manera, como pasó con el 1 de julio, retoma su popularidad o retoma su agenda. Entonces, sus temas que le daban popularidad han sido opacados por estos tres que me dices. Sí, 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 sí. Ahora, no son, yo te diría, no son gratuitos, porque sus opositores se encargan también, como dices, por WhatsApp. A ver, WhatsApp, ahorita que dijiste que empezaste, en la encuesta de salida del 1 de julio, cada encuesta de salida pregunto dónde se enteran de las noticias de campaña. En la del 1 de julio de 2018, WhatsApp salió arriba que Facebook, salió arriba que televisión. WhatsApp fue el principal medio para enterarme de noticias políticas. Ujú. Por eso O es un sea, dato muy interesante. Sí, primero. sí, o sea, está, bueno, cuando es medio, pues sí, no sé si llamarle medio, pero fue el canal por el que se informaban con todas las fake news, porque no hay ratificación, no hay verificación, Exacto. no hay nada. Sí, por eso ayer que me empezaron a llegar cosas de Sonora, dije, a ver, primero voy a contactar y a corroborar, pero primero para cerrar con López Obrador, ¿a cuánto está ahorita? ¿Sigue la baja? ¿Sus temas han opacados? ¿A cuánto está? 57.3, 57.3, exactamente 6 puntos menos que los que tenía el 18 de octubre, antes de que empezara a pegarle el tema de Culiacán. 6 puntos menos del 18 de octubre. Sí, sí, y sí, incluso yo hoy trato de desglosar por periodo cuánto costó cada evento y en números cerrados te diría que Culiacán, que fue el primer golpe, costó 3, luego costó 2, todo lo de Levarón y ha costado 1 punto lo de Evo Morales. Ujú. Bien, y pues de alguna manera son temas tanto de coyuntura y que él mismo, exacto, los ha administrado. Aunque México tenga una tradición de asilo, el tema Evo, entonces dices también la gente, bueno, es un punto, ¿no? Oye, Alberto, ahí el asunto del asilo. El asilo no fue el problema. Yo creo que el López Obrador, el asilo lo sabía un tema que no pegaba el asilo en sí, Sí, porque es un asilo, como él dice, pues hemos dado asilos a todo el mundo, de derechas y de izquierdas, sí, porque ajá, por eso, exacto. fue Celaya, es una tradición mexicana. Sí, No, fue todo lo que rodeó el asilo. Es el avión, guaruras, camionetas, eso que de alguna manera contradecía
su dicho de austeridad. Ok, Entonces fue no sé cómo llamarle, pero todo el entorno del asilo más que el asilo mismo. muy bien. Ya te entendí entonces en el contexto, vaya, ¿no? Sí, no, y además el contexto porque las redes sociales hoy son reporteros y entonces a ver, ¿cómo, cómo tratamos a Celaya cuando lo asilamos, al de Honduras? No tenemos ni idea, eran otros tiempos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya ni se acordaba, de hecho, la gente, ¿no? De eso. Sí, entonces, a lo mejor igual, ¿no? De Honduras lo corrieron, lo acusaron de narcos, todo lo que quieras, y lo trajimos, va, pasó desapercibido. Pero si hubiera sido hoy, y si Calderón hubiera dicho antes que no iba a tener guaruras o algo así, estuviéramos viendo que tenía guaruras, que tenía camioneta, que dónde los hospedaban. Hoy, como tratan de mostrar la inconsistencia del dicho de López Obrador de austeridad, le muestran a Evo Morales como lo tenemos asilado. Así es. En el tema Sonora, Roy, primero, evaluaste a los gobernadores, ¿verdad? Sí, A todos, a como, ver. como Ujú. cada mes, y lo vamos a seguir haciendo. Dime qué encontraste, porque veo, a ver, si se confirma empezando por Sonora para después ya desglosar por gobernadores. ¿Está Sonora en el último lugar de percepción de inseguridad? De inseguridad. Y hay que tenerle el contexto. No estaba bien, ya estaba en el lugar Sí, 30. O exactamente. sea, no es que se desplomó, no, estaba en el lugar 30. Va. No es el peor lugar según los datos duros, pero cuando vemos octubre y vemos lo que pasó exactamente, sí estamos viendo un tema, estaba en un momento malo Sonora en ese momento. O sea, el asunto de Sonora es que la inseguridad, fíjate más cómo funciona la inseguridad. Los datos duros no están mal. Los datos duros te decían que Sonora vivió un gran periodo como de tranquilidad en seguridad, así tal cual. Y de repente los habitantes ven que la inseguridad sí estaba ahí estaba, nomás que no se veía, y empezó a destaparse. Y Ujú. entonces dicen, ¿cómo ha empeorado la inseguridad? Pero no porque esté tan mal como en Guerrero, como en Michoacán o como en Veracruz, Tamaulipas, estamos viendo Nuevo Laredo, ahí estamos viendo cosas mucho más graves que en Sonora, pero en Sonora pasó de 4 a 5 y la gente lo percibe como un gran crecimiento de la inseguridad. Y Ujú. sí, yo creo que sí, efectivamente, Sonora, que antes no aparecía con datos de inseguridad, hoy sí tiene sus eventos. Lo que pasó con la familia Levarón simplemente fue algo de lo que está pasando. Y no es que no pasara antes, no se veía. Entonces hoy se percibe más inseguridad que antes. ¿El detonante entonces fue lo que pasó con la familia Levarón? ¿Es lo que me quieres Sí, decir? yo creo que sí, pero es como algo que hizo evidente, algo que ya estaba ahí, pero no se veía, que por cierto, está en todos los estados del país. Si a mí Ujú, me preguntas, a mí desde que veo los datos de todo el país, ¿cuáles son los peores estados? No me aparece Sonora. La ujú. Sonora no lo traigo en el radar como de los peores estados, así tal cual. Pero los habitantes de Sonora sí perciben un cambio en lo que ellos veían, ¿no? Ujú. Y lo de Levarón es todo un caso, pero a ver, nosotros habíamos platicado, ya en el sur del estado habían pasado cosas durante todos estos meses que antes no veíamos. Es decir, sí se había destapado casos de inseguridad. Les digo a los sonorenses, no tienen idea de lo que está pasando en otros lados del país, ¿eh? Están, pero podrían estar en el cielo en Sonora comparados con otros lados, pero sí no habían vivido lo que hoy se vive. Ujú. Y, exacto, porque es una percepción, porque dices tú, a ver, ocurre que se trata de algo que ya venía, pero que no es tan grave como otros estados, Y no se veía tanto. no se veía exactamente. Entonces, ¿cómo tomar esto? ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, la autoridad? Porque el problema está ahí, digo, finalmente es último lugar. Mira, Ese es porque es ciudadano, ¿no? Y la sí, muestra sería interesante hablar. es percepción ciudadana, ¿no? Ajá. No es dato duro. O sea, ¿qué tendría que ser? Para mover la percepción es bien difícil. Para mover la percepción tienes que cambiarle el tema. O sea, esa es la única forma de mover la corrupción. Si tú hablas de inseguridad todo el tiempo, así sea para dar buenas noticias, Sí, terminas generando percepción de inseguridad. estoy de acuerdo. El tema de O seguridad sea, está perdido. Sí, total. exacto, es un Sí, sí. tema que no, el único tema para abatir la percepción
es que vean otra cosa, que vean fiesta, deporte o economía, empleo, que se hable de otra cosa. Si tú hablas de inseguridad, hay inseguridad. Entonces, ¿cuáles son de qué temas se habla en Sonora en las últimas semanas? De inseguridad. O sea, así sea para decir, dejamos pasar a los del FBI, estamos Claro. investigando, estamos abatiendo, estás hablando de ese tema. Aunque también la gente se queja, oye, pero ¿por qué no habla la gobernadora de seguridad o el gobernante? Pues es decir, es el contraste, por ejemplo. Pues sí, o sea, es que ese es el tema, ¿no? Clavarse hablando de eso, pues te quedas hablando de eso. Entonces, hay que aprender en la política a decir, si habla, no, sí, sí lo estamos atendiendo, pero por cierto, también acabamos de recibir una misión y entonces cambia rápidamente de tema. Si sigues hablando de inseguridad, va a haber inseguridad. Es un tema muy, muy sencillo. Bueno, cuando me ven a mí me preguntan cómo van las encuestas, ¿por qué? Porque hablo de encuestas. Ni modo, no me preguntan cómo está el fútbol americano, porque no hablo de eso. El tema es de lo que hables, ¿Qué, tal qué- cual. qué otros indicadores tienes, Roy, de Mira, economía, en, corrupción en y términos de personal? A ver, en términos de aprobación de la gobernadora, sí. o sea, en términos de aprobación de ella, no está en el lugar, no está, está a media tabla, está en el promedio de todos, o sea, no es así como una gobernadora rechazada, no, está en e incluso cuando les pregunto tu situación personal, olvídate de la inseguridad, etcétera, a ti, ¿cómo te ha ido respecto al año pasado? Está en el lugar 13, está arriba de la mitad. Todo el ciudadano puede decir, sí, sí, a mí me ha ido bien, a mí no ha ido tan mal, pero la inseguridad está de la fregada. O sea, Ujú, sí hay un rollo de percepción que se aleja de cuando te saco de tu persona. O sea, la persona puede decir que no le ha ido tan mal, pero el ujú, Estado, la inseguridad, es decir, la inseguridad está predominando como tema en el Estado. ujú. O Eh, sea, por cierto, en economía quisieran que les fuera mejor, que por cierto está pasando mucho con todos los estados del norte. En los estados del norte hay una queja de que no les está yendo tan bien. ¿Por qué? Porque no ven las inversiones en el norte, ven todo para el sur. Y entonces en el estado del norte sí hay una queja de la economía. sí, y corrupción. Entonces, pues, tú me dices, es una aprobación media, es la media tabla como el Sí, resto. Es una sí, sí. gobernadora, entonces, que pasa la aprobación, ¿se puede decir? Sí, sí, podríamos decir que no es así como una gobernadora rechazada, no. O Ujú, sea, no es una gobernadora como tenemos los casos de Michoacán, de Nuevo León, o sea, de que sí están en los últimos lugares. No, incluso fíjate, del Mazo, o sea, que es el estado más grande y es el gobernador priista peor evaluado. ujú. Del Mazo, pues, que está en el centro con todo el poder de recursos que tiene de comunicación, etcétera, y sin embargo está mal evaluado. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil gobernar un estado así. Totalmente. ¿Qué otro indicador, por ejemplo? Entonces, economía dices que la gente le pide mayor, ¿qué puede ser? Sí, economía, que esa no tiene tanto la culpa ella, ¿no? Esa es como la percepción general de cómo va la economía y dicen, pues es que aquí no hay inversiones. Y en corrupción está en el lugar 22, que ahí estaba ya, y en corrupción. En corrupción se acumulan muchas cosas. Mira, te podría decir, cuando yo le pregunto a la gente cómo está el nivel de corrupción del gobierno federal, te dicen, hay mucho menos corrupción. Y el del Estado, igual, y el del municipio, igual. Es decir, el ciudadano no ha percibido cambios en las corrupciones ni estatales ni municipales. Ahí no ha llegado el discurso de austeridad o de limpieza de corrupción, ahí no ha aplicado. A lo mejor Pero, porque López Obrador los opaca, a lo mejor, pero el pero 22 quiere decir que, 22 es, es es a ver, yo le pregunto y entonces veo en cada estado qué porcentaje dice que es menos la corrupción, ujú, ¿no? Y entonces en algunos ha bajado, dicen que ha bajado la corrupción más que en Sonora. Mira, yo te podría decir cuál es el estado en donde la corrupción dicen que ha bajado más. Y ujú, vamos a ver cómo Morena los arrastra, aunque no haya bajado. El ujú, ser de Morena te arrastra a decir hay menos corrupción. En primer lugar aparece Yucatán, lo cual es normal, pero luego aparecen Chiapas, ¿no? Está en el lugar 2, Puebla en el 5, Veracruz en el 6, Tabasco en el 7. Los de Morena te jalan la marca de decir, aquí sí ha bajado la corrupción, ¿no? El peor, por ejemplo, es Michoacán y San Luis Potosí, donde ujú. menos ha bajado la corrupción. Es percepción, y es percepción de cambio, ¿no? Y eso sí se abate
con programas de transparencia o por castigo a algún corrupto. Yo creo que en Sonora les pega de alguna manera lo que se dio de la liberación de Padres, Ujú. ¿Tú ¿no? crees? Sí, yo creo, porque cuando liberan a Padres, aunque siga en proceso, porque la parte legal es otra cosa, da la idea de que pues no pasa nada y no castigan corruptos. Ese es un dato muy bueno porque y corrobora todo lo que hemos dicho aquí durante ya casi, bueno, los últimos 3, 4 años exactamente. El combate a la corrupción bajó aquí, la liberación de padres, se creó una burocracia obesa en donde pues se concentraron exacto en la inseguridad, pero ya, por ejemplo, una fiscalía anticorrupción también que cumplió su ciclo de vida y que Exacto. fue precisamente el que persiguió a padres, pero que se cayó el caso. Eh, Ningún funcionario de alto nivel investigado en este sexenio, por ejemplo, también, Roy, Oye, ninguno, por ejemplo. oye, y entonces la idea general de todo lo que estás diciendo es todo sigue igual, Exacto. Sí, pero es lo que no ¿no? entienden en Palacio, ¿no? Es decir, y aquí se ha dicho, ese se convirtió en un aparato obeso, anquilosado, el combate a la corrupción en Sonora, en donde la gente no cree. Y de repente salen con charalitos de que, ay, sí, investigamos al cajero de la agencia, al que ¿Eh? estaba, al recepcionista, ¿no? Es O- decir, o- vaya. Oye, Alberto, pero eso también es en todo el país, ¿eh? O mm, sea, tú porque estás muy clavado en Sonora y lo ves y lo registras, pero eso pasa en general en todo el país y resulta que donde no está pasando son estados porque son de Morena, les creo. O sea, López Obrador te arrastra la credibilidad del Estado. ¿Cuánto les va a durar? ¿Quién sabe? ujú. ¿No? Porque eso también desgasta. Pero y en esos lugares, al no ver peces gordos o cuando se te caen los casos anteriores, dices, pues era puro verbo, todo sigue igual, Totalmente. No, no digo, no estoy diciendo que sean, pero se ¿verdad? supone que debería hacerse, aquí el discurso fue de combate a la corrupción, pues de persecución y la Y sobre, gente, y sobre todo porque llegó así la gobernadora, ¿no? exacto, Con un digo, pues gobierno corrupto anterior. imagínate si el gobernante sigue diciendo, es que así está todo el país, pues por eso la gente te va a votar, ¿no? Y te va a Sí, sí. evaluar y te va a juzgar, digo, en la urna. Cuidado en caer en esos lugares comunes, ¿no? De los gobernantes, ¿no? Es decir, Sí, pero entonces ¿qué dices, a Sonora le pegó la liberación de Guillermo Padres y la gente sigue viendo que todo está igual, porque el lugar 22 entonces es por arriba de la media, es decir, está un lugar es también de los malo, últimos en malo, percepción de malo, sí, ¿verdad? malo. En Está lugar en de... la parte mala, Ujú. digamos, ¿no? Y sí, a ver, hay que ver algo. Todos los gobiernos de alternancia, cuando llegan, todos tienen el reto de combatir la corrupción, porque llegan justo por las corrupciones de los anteriores. Y en Sonora vimos alternancia, ¿no? Entonces, cuando no hay castigo a corrupción, dice, pues sí hay algo de que algo de decepción del nuevo gobierno. Y se va acumulando, pues finalmente es este gobierno que Sí. se va acumulando, ya son 4 años, la gente no ha visto nada, Ya hay desgaste, ya hay ahí hay desgaste. desgaste exacto en ese tema, porque no ha visto nada más allá de lo de Padres, punto. Es decir, y Sí. Padres fuera, es decir, tienes, todo eso da en lo que aquí se ha documentado, se ha dicho. Imagínate, Roy, hay Fiscalía Anticorrupción, que vale 300, se han gastado 300 millones de pesos en el sexenio, más de 300 millones de pesos. Hay un ISAF un instituto que todo está bien y que dice que el combate a la corrupción en Sonora está muy bien, hay Contraloría que no investiga, hay Congreso, es decir, nos cuesta el sistema estatal anticorrupción como 800 millones de pesos al año, imagínate la gente lo que ve, y para sin tener algo de impacto, pues es normal y da razón a tus números, eso es lo que quiero decir, Oye, ¿no? es normal la percepción, Exacto, porque lo ideal de la corrupción no es que agarren corruptos, es que no exista la corrupción. O sea, ese es lo ideal, ¿no? Pero pues, aquí lo de Padres, fíjate, y lo de Padres hay que ser claros. Yo recuerdo muy bien que la gobernadora incluso se quejó de la que soltaran a totalmente. Padres. Sí, 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 sí. Ella reaccionó diciendo no lo suelten, y no es algo federal. Sin embargo, pues se le carga a la percepción ciudadana, la parte legal no la identifica, ¿eh? Arrastra parejo. Totalmente. Pues ahí está muy interesante, Roy. Este cierre entonces está en una parte mala de percepción de combate a la corrupción en el lugar Sí. 22. Ojo, se está acumulando. O conclusión, entonces, si el gobernador mejor evaluado, hay 5, ¿no? ¿Quiénes son los gobernadores A ver, mejor evaluados? pero por mucho Yucatán, ¿eh? Por mucho, a ver, es impresionante que el primer lugar, que es Mauricio Vila de Yucatán, le lleve 20 puntos al segundo lugar. O Ujú, sea, como que juega en otra liga, ujú. Ojo, ¿no? ¿y qué gobierno es? ¿Del PAN o del Morena? Es del PAN.
Ok. O sea, Mira, es interesante. del PAN y es el estado de mayor participación electoral, voto diferenciado. Es decir, los yucatecos aquí sí están como jugando en otra liga, ahora sí como otro país están jugando, ¿no? En ese estado, Mauricio Vila es mejor aprobado que López Obrador. No, no, yo creo que sí hay que destacar el caso de Mauricio Vila, al que ni conozco, o sea, simplemente estoy viendo que está bien aprobado. No sé cómo está en su gobierno, pero está bien aprobado. ¿Y segundo El lugar? segundo, Sinaloa, Ujú. que cayó. Ya era segundo lugar, pero el caso del hijo del Chapo lo hizo caer, pero tenía cierta ventaja sobre el segundo, terceros lugares, que lo hizo caer 3, 4 puntos, pero sigue en segundo lugar. Y luego ya aparecen ahí otros gobernadores que, bueno, tal vez sí vale la pena destacar, aunque como que son una liga separada, ¿no? Carlos Mendoza subió, dio su informe hace poquito, Claudia Sheinbaum en tercer lugar y Rutilio Escandón en cuarto, que arrastran todavía el bono que les da Morena al cuarto y quinto lugar a Claudia Sheinbaum y a Rutilio Escandón. ¿Y la gobernadora en qué lugar está exactamente Está entonces? en el lugar 22. Está en el lugar Oh. 22 que si lo ponemos en número, Oye, por pero la traías ejemplo, en 15, bajó a perdón, está en 22. el lugar 16, A 16. ver, a Está en el 16. lugar 16, que con 34%, ¿no? Está abajito de Hidalgo, que tiene 34.7, y arriba de Zacatecas, que tiene 32.6. Pero estaba a Está 15, me acuerdo, la vez pasada estaba en 15 estaba, lugar. fíjate, en el pasado Sí, estaba en el 15 y ahora en el 16. sí. A ver, Bajó un punto. ojo, porque bajó un punto también. Es decir, Sí, de un mes a... bajó un lugar, ¿Qué le está un pegando? lugar. Pues la seguridad, ¿no? Precisamente. La seguridad es, sí, si yo trabajara en su área de comunicación, decir es, no, no es qué decir de inseguridad, es cómo dejar de hablar de inseguridad. Ujú. Esa sería la variable. No, Eh, no, no es qué decir de inseguridad, sino cómo dejar de hablar de esa variable. ujú. Cómo crear exactamente otra agenda, ¿no? Otros temas Sí, y que sí, penetren, que sean de impacto. que interesen, otros temas que interese, que a la gente le interese otro tema. Ujú. Pues ahí está el reto. Roy, como siempre, te agradezco mucho y pues estamos en contacto y siempre al pendiente y me gusta siempre corroborar la información porque luego la fake news está muy dura, Sí, así es. ¿verdad? Sale Alberto, saludos, Gracias, buenos días. saludos. Roy Campos de Consulta Mitofsky. A ver, una entrevista larga, me extendí porque era necesario desglosarla, ¿no? Y está ahí él en sus redes de cómo está la cuestión. Una entonces es la seguridad a Sonora, que lo que le está pegando. Sin embargo, no es que esté en los peores estados, sino los eventos que han maxificado, la economía que se reparte con el gobierno federal. Ojo con la percepción de corrupción. Era el tema, vienen elecciones, no están poniendo atención ahí. Es decir, de cómo la gente está viendo lo mismo, no está viendo nada, la liberación de padres pegó y el anquilosamiento, aquí lo hemos documentado, hablado, abordado, la gente lo ha dicho, los especialistas, la percepción de corrupción, instituciones en materia de combate a la corrupción disfuncionales que se han vuelto estériles en Sonora. ¿Por qué? Pues porque hay ahí una falta de resultados al actual sexenio. Y como dice Roy, pues sí, esos charalitos que quieren esa práctica de maquillar y decir es que se está combatiendo con el eh, recepcionista, con el encargado de la refrigeración, pues hijo, la gente no lo cree. Cuidado con lo que está ocurriendo en Sonora. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver ahí desde las 6:30 de la mañana en la comunidad de su casa durante todo el día, como lo hace muchísima gente, o en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, también en proyectopuente.com.mx se suscribe, en Megacable, por todas partes. Continuamos el éxodo, desempleo en Bacerac, en los alcaldes de la sierra. ¿Qué está pasando con la inseguridad? Le voy a comentar. Buenas noticias, los hermosillenses salieron a la calle ayer a ver el desfile y las limpiaron. Enhorabuena, volvemos. En Salamanca Residencial. Se va a poner muy bien, 6 de diciembre en La Ruina, con todos estos clientes, más los que se acumulen, para que usted vea cómo mejoramos más el medio ambiente desde las prácticas domésticas, en el hogar, en la industria, y ahí lo esperamos, 6 de diciembre en La Ruina. Le recuerdo proyectopuente.com.